Buenas noches, hermanos. ¿Cómo están? Les voy a pedir por favor que nos pongamos en pie para dedicar este tiempo al Señor y dar gracias por lo que Él ha hecho por nosotros este día. Señor, te damos gracias, Padre, por este día que nos has dado, Señor, de nuevamente, Señor, estar en tu casa, Padre, aprender de ti, de tu palabra, Señor. Gracias, Señor, por este privilegio que me das, Padre, de poder compartir tu palabra. Pon guarda en mi boca, Señor, que todo lo que yo diga venga de ti, Señor, que sea edificación para mis hermanos, Señor, así como yo he sido enseñado, Padre, este día con lo que tú me has regalado. Gracias, Señor, por los milagros que vemos día a día, Señor, por habernos traído con bien a tu casa, Señor. Te bendecimos, Padre, gracias por estar con nosotros, Señor, y por este tiempo que te dedicamos a ti, Señor. Toma tú el control, Señor, de todo lo que aquí se hace, Señor. Sé tú el Señor de este lugar. Gracias, Padre, por tu infinita misericordia y por estar con nosotros. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Así como estamos, hermanos, vamos a leer Eclesiastés capítulo 3, versículo 11. Pero solo voy a leer la primera parte. Y dice: Él ha hecho todo apropiado a su tiempo. Y en la unidad dice: todo lo hizo hermoso en su tiempo. Se pueden sentar. Gracias. Y el tema de ahora es los tiempos de Dios. Y pues el Señor, incluso este día saliendo del trabajo, pues me ha sorprendido y con lo que Él me ha estado hablando todos estos días con respecto al tiempo. Sabemos que Dios hizo el tiempo y sabemos que todo lo que existe es porque lo hizo de una manera hermosa y que ha puesto en los corazones de las personas el sentido del tiempo. Sin embargo, a veces nosotros no podemos aprovechar ese tiempo. Ahora leamos Eclesiastés capítulo 3, versículo 1. Y dice: hay un tiempo señalado para todo, y hay un tiempo para cada suceso bajo el cielo. Esto, hermano, nos quiere decir que Dios desde antes ya había definido el tiempo, ya estaba definido por Dios. Él ya tiene apuntado cada proceso, cada situación, cada movimiento que nosotros haremos. Y escuchando al Señor cuando me estaba hablando sobre el tiempo, yo me hice una pregunta y yo le preguntaba al Señor si yo estaba haciendo o utilizando el tiempo como Él quiere que yo lo utilice. El tiempo es importante y a veces nosotros queremos como manipular el tiempo, como así. Les voy a exponer mi caso. No sé si a ustedes les ha pasado, pero a veces sí me ha pasado a mí de que cuando voy al trabajo voy tarde y a veces siento que voy tarde, pero quizás no es que siento, de verdad voy tarde. Y cuando salgo ya en el carro siempre le pido al Señor que me guarde, que me cubra de la imprudencia y de ser yo también imprudente. Y cómo quiero yo manipular a Dios sobre el tiempo. A veces yo le digo al Señor, porque si ya voy con el tiempo ya medido, me encuentro con tráfico. Y yo le digo al Señor: Señor, por favor, agiliza el tráfico. Dime por dónde me tengo que ir, aunque ponga Waze. A veces no le hago caso y me voy por otro lado. Y le digo: ayúdame, Señor, le digo que por dónde me tengo que ir porque ya voy tarde. Y esa es una de las formas en que, bueno, en mi caso, yo he querido manipular el tiempo. Y en el mismo momento me pongo a pensar y digo yo, es bien absurdo porque, y yo sé que el Señor lo puede hacer, pues. Él puede acelerar el tráfico, quitarme los carros de enfrente, pero digo yo que yo soy injusto. ¿Y por qué soy injusto? Porque fue una acción mía de salir tarde. Y me decía el Señor: vaya, ahora pregúntate por qué estás saliendo tarde. Y le decía: sí, Señor, la verdad que tienes razón, pues me estoy desvelando y me desvelo por gusto.
Entonces, es ahí donde yo digo, yo soy injusto porque el día siguiente yo le pido al Señor que haga algo por mí, pero ¿qué estoy haciendo yo por mí? Y eso es una forma de cómo querer manipular el tiempo. Otra forma que yo he pensado y le he dicho al Señor cómo puedo manipular el tiempo es decirle, Señor, detén el tiempo. Que a veces veo el reloj y son las 7:20 y me faltan como 20 minutos para llegar. Ya voy tarde. Y le digo yo, Señor, le digo yo, por favor, detén el tiempo. Y yo sé que Él lo puede hacer. Vemos historias bíblicamente que Él lo ha hecho, pero digo yo, o sea, y es por lo mismo, pues porque yo no me cuido el día anterior y me desvelo, entonces, pero me pasa también que cuando me acuesto temprano, me levanto tarde. O sea, tengo que buscar a qué horas me tengo que dormir. Porque sí digo yo, si me acuesto temprano, me levanto temprano, pero en mi caso no funciona así. Me acuesto temprano, me levanto más tarde. Y si me acuerdo tarde, me levanto en lo justo. Entonces yo le digo al Señor que me ayude a encontrar adentro en mí a qué hora es que yo tengo que dormirme para levantarme temprano. Y no andar corriendo y mucho menos querer manipular el tiempo. El Señor me decía, recuerda que yo tengo todo bajo control. Y por alguna razón, pues me levanto tarde, también es porque quizás me está cuidando de algo. Últimamente, pues sí, la verdad que les digo que me he librado de varios accidentes, unos por imprudencia mía y otros por imprudencia de otros, pero sé que el Señor en ese tiempo me ha estado cuidando. Y esas son las preguntas que yo le hago al Señor. ¿Cómo puedo controlar yo mi tiempo sin afectar a mi alrededor? Porque quieras o no, pues imagínense que a veces los días que he llegado tarde me han estado esperando para, hablando del trabajo, para una reunión. Y qué feo que yo llegue tarde y por mí no empiezan. Entonces yo le digo al Señor, ayúdame, le digo yo, para yo poder llegar en tiempo, pues y es lo que el Señor me dice, pues que me acueste temprano, que ya no me desvele, porque sí, hermanos, he llegado hasta la 1 de la mañana y yo despierto, acostado, pero despierto. Y con esto del tiempo, así como decía en Eclesiastés al principio, de que para todo hay tiempo, el Señor me hizo recordar en el mes de diciembre. Él fue bien, o sea, como escuché yo tan de cerca la voz del Señor, que en el mes de diciembre, iniciando diciembre, Él me dijo, este mes no quiero que no salgas, que no vayas a ningún lugar. Y yo le decía, ¿y por qué, Señor? No quiero que vayas a ver lo que han adornado en todos lados. Y yo le decía, pero Señor, si tengo que andar en la calle, y vaya hasta ahí, ya no me dijo más nada. Y entendí pues que al final pues tuve que obedecer. Sé que no, la verdad me costó porque a mí sí me gusta últimamente salir. Y quizás en ese punto el Señor ya me quería como poner quieto, porque sí mucho estaba saliendo de noche, no a lugares que no debo andar, sino en los parques, Y en ese mes de diciembre, pues Él me dijo, no vas a salir, está bien, pero imagínense cómo es mi alma. Y yo le decía, pero Señor, pero si en el trabajo me mandan a un centro comercial, ahí está adornado, hay luces. Sí, me dice, pero vas específicamente a un objetivo, no vas de tu propia gana. Y yo le decía, ¿estás seguro, Señor, que así es? Y sí, así es. Y sí, me tocó ir a centros comerciales y gracias a Dios, pues, en las tiendas que yo estuve, pues no estaba adornado ni nada de eso. No crean que cuando ya me iba no pasaba viendo, pero me salía rápido. Y sí, fue difícil porque incluso yo a mi familia, yo les decía de que no podíamos salir, que bueno, que la instrucción que a mí me dio el Señor, que no saliera. Si ellos querían salir, pues ya era decisión de ellos. Pero a mí me dio esa instrucción el Señor. ¿Y por qué les cuento esto? Porque estoy hablando de los tiempos de Dios y que Él tiene el control del tiempo. Ya cuando inició enero,
Yo le dije al Señor, hoy sí puedo salir, le dije. Y me decía, todavía no. Hasta que yo vi como en las noticias de que ya en los parques ya no estaba nada adornado. Y le volví a preguntar al Señor, ¿puedo salir? Hoy sí puedo salir. Sí, hoy puede salir. Entonces un día decidimos salir de noche, fuimos al centro, pero antes que sucediera todo esto, en YouTube yo había visto a un jovencito, él es artista de la calle, y yo siempre le decía a mi esposa de que yo me quisiera encontrar a ese muchacho para ver si se le ayudaba, porque es un joven, yo le calculo unos 20 años, y digo yo, ¿cómo es posible que este joven a estas horas de la noche ande aquí y él trabajando y nosotros paseando? Y un jovencito, hermano, o sea, sí les digo de que si yo lo pudiera contactar, no sé pues qué haría, porque en vez de estar él acostado, dormido o estudiando, pues estaba en la calle trabajando. Es un artista de la calle. Y yo siempre le decía al Señor que cuando fuera al centro yo me lo quería encontrar. Y pasó. Cuando en el mes de enero el Señor ya me dio el permiso de poder salir, me acuerdo que fuimos. La verdad que la mayoría de veces yo iba con la intención de siempre buscar al muchacho y nunca lo encontraba. Ese día que fuimos, Mercy estaba ahí en unos juegos. Yo me acuerdo que ella iba a salir de los juegos y yo me salí por otro lado. ¿Y qué creen? Me encontré al muchacho. Y yo le digo, Señor, le digo yo, ¿cuántas veces yo lo vine a buscar? ¿Cuántas veces yo quise encontrármelo, pero hoy que yo no estaba decidido, tú pones el tiempo, le digo, para que yo lo encuentre, le digo. Este era el momento, le digo. Y me dice el Señor, ajá, ¿y ahora qué vas a hacer que lo encontraste? ¿Qué me habías dicho que ibas a hacer? Y le digo, Señor, le digo, sí, todo lo que les estoy contando es para la gloria de Dios, lo que les voy a decir es para que vean cómo el Señor en el tiempo, pues él lo tiene controlado. Y yo me acuerdo que no andaba, o sea, sí andaba billetes, pero no andaba, por ejemplo, uno de a 5. Y me dice el Señor, y ajá, ¿y ahora qué vas a hacer? Yo te dije que le iba a dar una ofrenda a este muchacho, le digo. Ajá, me dice, ¿y qué esperás? Y yo viendo al muchacho y nada, ni reaccionaba. Solo le dije a mi esposa, mira, ya está el muchacho. Pero de todo esto yo como queriéndome hacer el que no me acordaba. Pero ahí estaba la palabra, ahí estaba la palabra. Ajá, ¿y qué vas a hacer? Bueno, el muchacho terminó de hacer su acto artístico y le dije, bueno, Señor, le digo, si tú mandas y si tú me provees, lo voy a hacer, le digo. O sea, la provisión viene de ti, no, lo voy a hacer, le digo. Vine yo y pues iba yo buscando el día 1, el día 5 y el día 10 y nada, hermano. Y me dice el Señor, vas a dar ese que andás. Bueno, está bien, Señor, le digo, lo voy a dar, le digo. Y el muchacho se me acercó y él vio, porque yo no se lo di directamente a él, sino que ellos siempre ponen como una cajita y yo le eché. Y me dijo el muchacho, espérese, me dice, voy a hacer el punto artístico por lo que usted, no, le digo yo, no lo haga, le digo, porque ya medio lo estuve viendo de lejos, no lo haga, le digo. Y el muchacho bien contento, o sea, créanme de que yo no sé si el impactado fue él o fui yo, porque yo sí me lo quería encontrar. Y pues en ese momento el Señor me dio la oportunidad de encontrármelo. Y es lo que nosotros a veces platicamos con Mercy, de que ella debe valorar cómo ella está, pues, y que vea cómo están otros jóvenes, que pues sí, a ellos les toca, lastimosamente, les ha tocado ese tipo de vida, pues, y no lo menosprecio ni nada, pero sí les digo de que yo quedé impactado porque ese día que yo no lo andaba buscando, me lo encontré. Y es un jovencito de que es bien humilde, Él con $1 que usted le dé o 2 coras, él siempre contento y sudado, porque sudado. Pero es lo que me sorprendió de él, que él es bien humilde. De hecho, lo entrevistaron y él siempre con la misma actitud que cuando pasa en la noche, que en el día, porque en el día lo entrevistaron. Y yo le decía al Señor, gracias Señor, porque tú permitiste en este tiempo encontrármelo. Yo no sé si en el tiempo atrás me lo hubiera encontrado, no sé, el tiempo perfecto. Y
siempre leyendo la palabra, pues leyendo más adelante, si ustedes siguen leyendo en Eclesiastés, dice, el tiempo de Dios no es igual al tiempo de nosotros. En los tiempos de Dios hay tiempo para reír, hay tiempo para llorar, hay tiempo para sembrar y tiempo para cosechar. Y el Señor me volvió a hacer la pregunta, que si yo estaba siendo prudente con el tiempo que Él me estaba dando, que si estaba aprovechando al máximo ese tiempo. Lo que le quiero decir, hermanos, es ese tiempo que quizás nosotros vemos que lo estamos perdiendo, pero cómo nosotros lo estamos utilizando. Y últimamente me ha estado sucediendo que estoy soñando mucho, ya cuando logro dormir. Estoy soñando mucho y el Señor me hablaba sobre la alabanza, pero me lo habló en sueños. Y bien vi que estábamos todos nosotros, todos los que nos congregamos, y bien vi que estábamos como, no sé cómo llamarle, como una montaña. La cosa está de que estaba el pasto verde, abajo estaba el mar, y así se miraba el horizonte, se veía el cielo. Y el Señor me decía, solo fíjate, me dice, lo que están haciendo. Y éramos nosotros en ese sueño. En la parte de adelante, casi que en la orilla de la montaña, estaban nuestros líderes con los adoradores. Atrás de los adoradores estaban los músicos y atrás de los músicos estaba el pueblo. Y el Señor me decía, va a llegar el tiempo, me dice, en que todos van a adorar, me dice, en que todos van a estar al frente. Y solo me decía él, tienen que aprovechar bien ese momento cuando yo llegue, ese tiempo cuando yo los visite, porque este sueño que yo te he mostrado, me dice, se va a cumplir. Y yo le decía al Señor si lo podía contar, y él me dijo, sí, me dice, porque tienen que estar preparados para ese tiempo. O sea, yo voy a llegar, me dijo, yo voy a llegar y tú vas a ver, me dice, de que todos van a estar adorando y alabándome. Y eso, me dice, es lo que van a hacer cuando estén aquí, me dijo. Pero solo estén pendientes y alertas a ese tiempo. No me dijo cuándo, no me dijo a dónde, yo solo vi el valle o monte, no sé cómo llamarle. Y otro sueño que me mostró fue de que siempre con nosotros estábamos en otro lugar, era un pueblo. Y imagínense de que, no sé si ustedes se han fijado que cuando llegan a un pueblo, cuando ya llegan al pueblo, empiezan a ver como las casas en las entradas. Y yo veía casas y veía edificios. Y en medio de ese pueblo estaba como un redondel, pero era un monte. Y yo me acuerdo que varios de nosotros estábamos en esas casas. Y me decía el Señor, solo toma en cuenta el tiempo, me dijo. Y me acuerdo que estábamos todos reunidos, todos así como que vivíamos todos juntos, pero no en una misma casa, no que casas separadas, pero todos juntos. Y de repente a lo lejos se me acercó un joven y me dice, ha empezado el incendio, me dijo. Y yo le dije, bueno, le digo yo, solo oremos, le dije yo al joven. Pero a todo esto de repente todo estaba en llamas, todo el pueblo, el monte, las casas, el redondel, los edificios. Pero, y se lo contaba a mi esposa, pero ese fuego no nos quemaba a nosotros, sino que solo estaba agarrando las cosas materiales. Y yo me acuerdo que salí y en el mismo sueño yo veía a todos los jóvenes ayudando a los ancianos, ayudando a las personas mayores. Y no sé, hermanos, no sé por qué, los jóvenes llegaban donde estaba yo en la casa y me decían, ya sacamos a toda la gente, me dice, toda la gente está en la calle y ¿qué hacemos?, me decían. Y yo solo les decía, solo oremos, le decía. Y cuando estaba, porque se veían las llamas, se veían grandes las llamas. La cosa está que cuando estaba un edificio así enfrente de mí, vi que se iba a derrumbar el edificio. Y le digo, bueno, Señor, le digo yo, si este es el tiempo, llévame contigo. Y me decía el Señor, no, me dice, solo fíjate lo que va a pasar con estos edificios y con las casas. Y toda la gente viendo. Y
en el edificio que estaba enfrente mío, yo veía como que o sea, mi lógica decía que por el fuego se me podía venir enfrente o a los lados, pero el edificio, la pared por partes se fue cayendo, pero para abajo, y no golpeaba a nadie. Y entonces me decía el Señor, va a llegar el tiempo, me dice, en que yo los voy a purificar. Va a llegar el tiempo que yo voy a quitar esas paredes. Y las paredes que vos estás viendo ahorita, me dice, son las paredes nuevas. Eso quiere decir, me dice, que yo los voy a purificar. Solo ten presente el tiempo, solo mantente en ese tiempo, me dice, no hay que desaprovecharlo. En la medida que puedas, búscame. Y pues sí, hermanos, en el afán del día a día, pues hay días de que la verdad les digo, no puedo leer la Biblia y me siento mal porque siento que le estoy dedicando tiempo a las cosas de la tierra. Y Eclesiastés lo dice, que hay vanidad de vanidades y esas son las cosas que me decía el Señor, que no tengo que afanarme pues en las cosas de ahora. Yo sé, me dice, los tiempos que tengo para cada uno de ustedes. Yo sé el tiempo en que yo voy a hacer lo que tú quieres, me dice, lo que me has pedido. Porque sí, le digo, o sea, yo no había entrado en esa magnitud de poderle pedir tantas cosas al Señor y hoy sí lo hago, pero me dice el Señor, yo sé que en su silencio me contesta, pues, y sí, a veces yo le digo al Señor, Señor, contéstame o dame una señal, pues, porque no sé si voy a cometer una imprudencia. Y cuando el Señor no contesta es porque no quiere o me está cuidando. Y ahí es donde el Señor me está como diciéndome a mí yo sé el tiempo, me dice, yo sé cuándo te voy a dar esto, yo sé cuándo te voy a quitar esto, porque sí han habido cosas de que el Señor me lo ha pedido y yo le digo al Señor, Señor, yo dependo de ti, le digo, yo no dependo de un salario, yo dependo de ti. Y si tú mandas la provisión y si tú dices que hay que darlo en algún lado a alguien, pues solo voy a obedecer. Sí les digo de que, como decía al principio, pues los tiempos a veces no los entendemos y hay cosas que yo no le entiendo al Señor, pero lo que sí les puedo decir es que lo que ha funcionado es la obediencia, hermanos. Obedecerle al Señor y estar atentos a la voz de Él, de decirnos qué es lo que quiere que hagamos, en qué momento, en qué tiempo. Y vaya, solo con esto de este muchacho, yo, la verdad les digo, yo creo que hasta ya había abortado eso de quererlo buscar, pero como el tiempo del Señor, pues Él sabe en qué momento, Él ya sabía que ese día me lo iba a encontrar. Mire, yo no sé, hermano, yo sí se lo digo, no sé si se contentó más Él o yo, pero, o sea, yo con verlo, dije yo, Señor, este era el tiempo, le digo, el tiempo que yo tanto te había pedido, pues, y voy a ser obediente, le digo, con lo que tú me dijiste que hiciera con Él. Y pues hoy ya no le pido que me lo encuentre, pero espero un día volvérmelo a encontrar porque sí es un jovencito de que la verdad le digo de que es donde yo le digo al Señor, vale la pena sembrar en ese muchacho, le digo, porque se ve de que él quiere salir adelante, no se quiere quedar estancado, le digo, él quiere salir, pues seguir adelante y quizás lo que él necesita es alguien que lo guíe, quizás no soy yo, pero va a haber alguien, le digo, de que le va a poder enseñar, le digo yo, y pues algún día va a poder salir de esta situación que él tiene. Pero sí, la verdad yo me alegré de verlo bastante. Es que es un niño, para mí es un niño me da cosa pues verlo porque yo lo veía en YouTube, o sea, todo lo que él hace pues y la gente quizás moneditas le daban. Yo honestamente se lo di porque el Señor me dijo, era la voluntad del Señor que, bueno, ese día andaba eso, pues, y gracias a Dios ya habíamos cenado, pues. Sí, no, ni modo. Pero sí, el Señor sabe los tiempos y el Señor también me llevaba
a Efesios y ahí me decía él que tuviera cuidado en cómo yo andaba, porque si últimamente he tenido un poco, no carga, pero quizás yo internamente me he sentido como molesto, enojado, que me enojo pues y así de la nada pues, y le digo al Señor, ¿qué me pasa? ¿Por qué hoy este tiempo me está pasando esto? Le digo, si también que venía, pero pues, le digo, algo estoy aprendiendo, le digo. Y las veces que quizás me han llamado la atención, digo yo, bueno, no me voy a enojar, le digo. A mí me conviene que me aconsejen, que me den instrucción, porque el bien es para mí. Y, y eso es lo que les quiero decir, hermanos, que no, ya no perdamos el tiempo en enojos, en resentimientos. La vida es tan corta y yo me pongo a reflexionar y digo, ¿para qué me voy a estar enojando? ¿O para qué yo voy a estar enojando a otra persona? Más que voy a servir de tropiezo, pues y al final eso puede traer juicio a mi vida, a mi familia. Estarme enojando y tú sabes lo que vas a hacer, le digo yo. Y sí, hermano, yo le digo al Señor, revélame tu palabra, yo quiero saber más de ti, ya no quiero perder yo el tiempo en cosas de la tierra, ni afanarme por las cosas de la tierra, sino estar siempre dispuesto, Señor, a cuando tú me digas, lee esta parte o hablemos, yo le digo al Señor, que mi oído esté atento a ese tiempo, cuando tú me quieras hablar. Yo, créanme que yo me he propuesto levantarme a las 3 de la mañana para orar con el Señor o platicar con el Señor, pero yo creo que el tiempo de Él conmigo es diferente y hay momentos en que cuando yo me pongo a platicar con Él, yo siento que Él me escucha. Entonces, porque sí me había como afanado de a las 3 me tengo que levantar, a las 3 y no. En mi caso no es así, yo le digo al Señor, a la hora que tú quieras, Señor, platicar, platicamos. Cuando tú me quieras llamar, espero estar ahí, le digo. O saber que eres tú, pues, y si estoy dormido, despertarme. Pero ya no, yo le digo al Señor, yo creo que ya suficiente tuve jugando ya en el mundo, le digo, ya creo que ya es hora de que mis pies ya empiecen a caminar más firme en tu palabra, de cuidar ese tiempo y hoy, estos días, desde que el Señor me regaló este tema, créanme que cuando es día de culto, ya sea en la mañana o en la noche, yo le digo al Señor, gracias Señor porque por este tiempo que me permites llegar a tu casa, le digo, llegar con bien, escuchar tu palabra y nada más darte gracias pues porque ya no quiero sentir cansancio, porque sé que algunos pues desde la mañana andamos afuera y a veces yo le hacía como el chiste a mi esposa que yo que estoy afuera quiero estar adentro y usted que está adentro quiere estar afuera. Entonces, pero yo le digo al Señor, regálame más tiempo, le digo, regálame más tiempo para poder compartir con mis hermanos, le digo, con mi familia, estar en tu casa, le digo, más que todo, y saber pues de que tú tienes el control de todo. Ayúdame a que yo no ande errando mis caminos, ni pensando en las cosas materiales, sino que úsame, le digo yo. Dime a dónde tú quieres que ayude o que ore. Y créanme que los sueños, pues ahora le venía contando a mi mamá, pues a mí me sorprendió el Señor, pues porque yo no sabía que ella ya no tenía el gorrito y en este tiempo, pues yo tuve un sueño sobre eso y solo a una persona se lo había contado. Y yo le digo, Señor, es tu tiempo, le digo, o sea, no sé qué me estás queriendo decir con tantos sueños que he tenido. Hay unos que no los puedo decir. Solo me dijo el Señor, esos quédatelos para ti. Pero sí les digo, hermanos, que el tiempo que Dios me ha dado, pues este día,
de poderles compartir la palabra de Él y aún viniendo en el camino ver ese milagro, pues, y saber de que yo lo tuve en un sueño. Le digo, Señor, es tu tiempo, le digo yo, es tu tiempo y solo ayúdame, le digo, de que mi tiempo sea tu tiempo, que cuando tú me quieras usar, Señor, sepas que me puedes encontrar y que yo esté dispuesto también, porque sí, hermano, les digo que ya no hay tiempo, o sea, ya no hay tiempo para, como les decía, enojos, resentimientos, murmurar de los hermanos, hablar de los hermanos. Y como nos enseñaron hace tiempo, si hay que perdonar, hay que perdonar. Y si hay que pedir perdón, pues hay que pedir perdón. Y si la persona no está aquí, mandemos el perdón, pues porque al final a nosotros nos beneficia. Y les digo de que sí, ser obediente trae su recompensa. Y no estoy hablando de dinero, estoy hablando de que el Señor nos cuida, que el Señor nos guarda. Y ahora le decía al Señor, y como nos enseñaron días atrás, de dar gracias. En la mañana que me levanto, le doy gracias. Cuando me voy para el trabajo, le doy gracias. Si quita el tráfico, le doy gracias. Cuando llego al trabajo, le doy gracias. Cuando salgo del trabajo, le doy gracias. Cuando vengo aquí, le doy gracias. Y cuando llego a la casa y logro dormir, le doy gracias. Y yo le digo al Señor, ¿cuánto tiempo yo había perdido? Le digo, y en ningún tiempo de eso yo te daba las gracias. Y ahora, pues con la revelación de tu palabra, en este tiempo es cuando más te quiero agradecer por lo que tú has hecho, Leo, y por lo que vas a hacer. Así que esto, hermanos, es lo que el Señor traía para nosotros. Y lo último que Él me decía es, siempre en Efesios, del 15 al 17, por tanto, tener cuidado como andáis, no como insensatos, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Así pues, no seáis necios, sino entended cómo es la voluntad del Señor. Y pues yo le digo al Señor, que mi tiempo sea tu voluntad, le digo. Tú sabes hasta dónde yo voy a llegar, tú sabes cada paso que yo voy a dar, a dónde voy a llegar, o a dónde me vas a detener, a dónde no tengo que llegar. Y le digo, es tu tiempo, le digo. El tiempo es tuyo, le digo. Este tiempo te lo dedico a ti, le digo, y gracias porque yo no había visto la magnitud de lo que significaba el tiempo. Y los tiempos de Dios así son, hermanos. Él sabe cuándo nos va a dar, cuándo nos va a quitar, cuándo vamos a cosechar, cuándo vamos a sembrar. Así que, hermanos, como les repito, pues fuera el enojo, fuera el resentimiento y quizás más unión, porque el tiempo siento yo que ya se nos está cortando y bueno, ya estamos en febrero, rápido. Y le digo, Señor, le digo yo, qué rápido va el tiempo ahora y no quisiera perderme ningún minuto estando contigo. No crean que voy a pasar solo orando, pero si así quiere el Señor, pues es la voluntad de Él y es su tiempo. Así que esto es, hermano, lo que el Señor traía para ustedes. Yo fui el primer enseñado en el tiempo y vamos a orar por la ofrenda y para que lleguemos en paz a nuestras casas y en tiempo. Señor, te doy gracias, Padre, por la palabra que me diste este día, Señor, para tu pueblo, Señor. Gracias, Señor, porque el primero enseñado fui yo, Padre. Te pido perdón, Señor, si dije algo que no fueras tú, Señor. Gracias, Padre, por traernos, Señor, a tu casa, Señor, poder escuchar tu palabra, por aprender, Señor, de ti, a valorar el tiempo, Señor. Ese tiempo, Señor, tan precioso, Señor. Cada minuto, cada segundo que pasa, Señor, tú lo controlas, Padre. Y qué mejor manera de estar en tu casa, Señor, aprovechando bien el tiempo, como tú dices. Gracias, Señor, por mis hermanos, Señor, que vinieron este día, Padre. Por los que no vinieron también, Señor, bendícelos donde quiera que estén. Gracias, Señor, por este tiempo, Padre, que me permites dar tu palabra, Señor. A ti sea la honra, a ti la gloria, Señor. Gracias, Padre, por la ofrenda que se recoge.
Sabemos que tú lo multiplicas, Señor. Sabemos que tú bendices, Señor, al dador alegre, Señor. Gracias, Padre, por cubrir las necesidades de tu casa, Señor, porque no habrá falta de ningún bien, Señor, en nuestras casas, Señor, en tu casa. Gracias, Señor, también por llevarnos con bien, Señor, y por enseñarnos, Señor, a cuidar el tiempo, Señor. Ese tiempo, Padre, que tú nos quieres regalar, Señor, día a día. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén.